Muy buenas tardes a quienes ya se han unido. Vamos a dar un pequeño espacio para que las personas que se registraron puedan ingresar, así que en un momentito iniciamos. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al webinar número 2, denominado Metodología de Urbanization, conocida como de GURBA, Estadísticas Territoriales. Conectando datos con realidades urbanas y rurales. Mi nombre es Doris González, soy comunicadora del INEC y les estaré acompañando en este webinario como conductora. Como les decía, este webinar forma parte de la cuarta celebración del Día Mundial de la Estadística y nos da mucho gusto poder compartir conocimiento para el bienestar de las comunidades urbanas y rurales como un tema muy interesante, como lo es este.
y con una expositora de gran experiencia en ordenamiento territorial. Para información de las personas asistentes, les comento que la dinámica de participación que hemos dispuesto para este webinar es primero escuchar a la expositora y les vamos a solicitar que si les surgen preguntas, las vayan formulando en el apartado de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma y que sea habilitado para tal efecto. Al finalizar, tenemos previsto un espacio para que ella responda a cada una de las preguntas. Aclarada la logística y para iniciar, me permito presentar a la señora Pilar Ramos Vargas, quien es la coordinadora del área de servicios de información y divulgación estadística del INEC y quien tiene unas breves palabras de apertura. Adelante, doña Pilar. Muchísimas gracias, Doris. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros de parte del INEC y, por supuesto, agradecerle profundamente a ONU Habitat que se haga presente en esta celebración del Cuarto Día Mundial de la Estadística 2025. Para el INEC es un placer, es un gusto contar contigo, así como hemos tenido también otras. Por la mañana tuvimos 2 presentaciones muy retadoras, también muy importantes, y sé que tu presentación contribuirá a ello. Para todas las personas asistentes, agradecerles profundamente el que nos acompañen y que puedan enriquecerse con este conocimiento que nos será compartido. Así que no solo esta invitación para esta, sino para todos los siguientes webinarios que serán muy aleccionadores. Muchísimas gracias y buenas tardes. Le damos ya la palabra a Ana para no quitarle, bueno, a continuación más bien Doris, que continúa con el mensaje y presentación y por supuesto para dejarle mayor espacio para esta importante presentación. Un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Pilar, por sus palabras. De inmediato les voy a presentar a nuestra oradora. Ella es Ana Karina Bernal, quien es arquitecta con una maestría en asentamientos humanos por la Universidad de Leuven y más de una década de experiencia en planificación urbana y gestión de proyectos en América Latina y el Caribe. Ella trabaja en ONU Habitat, ha liderado el diseño e implementación de instrumentos de información para la toma de decisiones, entre ellos el marcador de inclusión urbana que mide el acceso al potencial de integración de las ciudades. Vean qué interesante. La metodología del grado de urbanización, que ella nos va a presentar, de GURBA, implementado como proyecto piloto con las Oficinas Nacionales de Estadística en Ecuador, en París, en Perú y también con Costa Rica. Estuvimos coordinando con ella, Bolivia y Brasil, para estandarizar la clasificación de áreas urbanas, periurbanas y rurales. Y el índice de calidad de vida aplicado en más de 15 ciudades de la región, fortaleciendo así las capacidades locales para recopilar, para analizar, para interpretar los datos. Su trabajo se centra en integrar evidencia en la formulación de políticas públicas y en promover la planificación territorial sostenible. Así que nos da mucho gusto que ella haya aceptado nuestra invitación. Tengo entendido que en este momento está en Estados Unidos. Y entonces nos da mucho gusto que nos volvamos a encontrar, aunque sea de esta manera, virtualmente. Saludos, Ana. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Doris. Es un gusto poderlos acompañar. También a todos los colegas del INEC Costa Rica. Es un gusto tener un nuevo espacio de intercambio con ustedes. El día de hoy, como comentaba Doris, pues tenemos la oportunidad de presentarles la metodología del grado de urbanización de GURBA, que, como les comentaba también, Pilar y Doris, ya ha sido trabajada con la oficina del INEC Costa Rica en meses pasados, ¿no? Entonces, pues es una metodología que ya se encuentra en proceso de monitoreo para el país y que esperamos que sea de utilidad para los procesos de toma de decisiones y de la articulación con otras entidades del nivel nacional y local con el liderazgo del INEC. Yo quisiera confirmar nada más que ustedes pueden ver mi pantalla antes de iniciar. Perfecto, Sí. muchas gracias. Gracias, Pilar.
Como les comentaba, pues la presentación de hoy se centra sobre el enfoque del grado de urbanización, una herramienta que permite apoyar la toma de decisiones, así como el monitoreo de las agendas globales de desarrollo. Primero, pues contarles un poco acerca de la organización a la que pertenezco, ONU Habitat. Yo soy parte de la oficina de los países andinos, pero también en su momento pues he trabajado como punto focal para la implementación de la metodología de DEGURBA a nivel regional. ONU Habitat tiene como mandato promover asentamientos y ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar vivienda adecuada para todos. ¿Esto en qué se traduce? En que apoyar la urbanización sostenible, entre otras cosas, implica una clara comprensión de los sistemas de los asentamientos humanos en diversos contextos. Esto implica la producción de datos precisos y actualizados que además necesitan estar desglosados por las diferentes características espaciales, socioeconómicas de la población, lo cual pues nos permite trabajar y aportar en el monitoreo de los ODS urbanos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el seguimiento a otras agendas globales, incluyendo la nueva agenda urbana. En este sentido, pues nuestra organización trabaja en fomentar el compromiso y la implementación de acciones basadas en datos que sirvan para el desarrollo de proyectos de urbanización sostenible y el desarrollo e implementación de políticas que permitan alcanzar justamente las áreas claves para nuestra organización. Lo que ven en pantalla es pues nuestros objetivos de cara a nuestro nuevo plan estratégico 2026-2029, en donde la vivienda, el acceso a la tierra y a los servicios básicos para todos son el centro, son los ejes centrales para la promoción del desarrollo urbano sostenible, para la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en las ciudades, para el desarrollo sostenible con acción climática y protección ambiental y para la preparación y respuesta, así como la mitigación y reducción de riesgos asociados a ese cambio climático, ¿no? Para continuar la presentación, pues es importante comentarles algunas agendas globales que son soportadas por ONU Habitat y cuáles son sus instrumentos de monitoreo, porque estos se relacionan directamente con la metodología de DEGURBA, ¿no? Vamos a comenzar con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De pronto ustedes ya la han escuchado, ya conocen de qué se trata. Básicamente es una agenda que se crea en el año 2015 para definir cómo va a ser el futuro común hasta el 2030. Plantea diferentes objetivos, tiene 5 áreas principales que son personas, prosperidad, planeta y paz, que los pueden ver acá. Tiene 17 objetivos que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean elementos clave que se deberían alcanzar hacia el 2030 para garantizar el desarrollo territorial sostenible a nivel global, y cada uno de estos objetivos tiene metas e indicadores, ¿no? Cada objetivo es muy importante en sí mismo y todos los objetivos están conectados entre sí. Igualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se conecta con otras agendas globales, entre ellas la nueva agenda urbana que vamos a ver a continuación, u otras agendas de cambio climático como el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres o el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es importante considerar que las ciudades en este momento son el epicentro de la lucha para la sostenibilidad. Se identifica que el 56% de la población a nivel mundial se está localizando en ciudades, que el 75% de la energía que se produce a nivel mundial se está consumiendo en ciudades, que entre el 60 y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se producen en las ciudades y que las ciudades producen el 50% de los residuos sólidos a nivel mundial. También las ciudades tienen diferentes ventajas, por ejemplo, las ciudades concentran el 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? Entonces esto nos da cuenta de la importancia que tienen las ciudades y la actuación en las ciudades de cara al desarrollo urbano sostenible.
En ese sentido, pues en el 2016, en la conferencia Hábitat 3 que se desarrolló en Quito, en Ecuador, se formula la nueva agenda urbana como un compromiso de los países firmantes para apoyar que las ciudades sean este epicentro para el cumplimiento de la Agenda 2030. La nueva agenda urbana, que además es parte de la misionalidad de ONU Habitat, de la organización a la que yo pertenezco, es un acelerador para alcanzar la implementación de sus objetivos de desarrollo sostenible, pero en particular de un objetivo, del ODS 11, que se centra en ciudades sostenibles. El ODS 11 además se está solapando con diferentes ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y está abordando marcos espaciales, y de gobernanza estratégica que permiten también la formulación de políticas nacionales, la formulación de instrumentos de legislación local, de planificación espacial y de otros marcos financieros locales. La nueva agenda urbana además proporciona un marco espacial o territorializa ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tratando de focalizar la implementación de los principios que estos objetivos traen y que también la nueva agenda urbana está reforzando a nivel local en las ciudades. La escala de implementación siempre es local, mientras se pueda trabajar en las comunidades, en los barrios, en la ciudad en su conjunto, pues se logra la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible y de la nueva agenda urbana. Y finalmente, pues la nueva agenda urbana está poniendo énfasis a la necesidad de desarrollar capacidades en las autoridades locales y en otros actores en el territorio para la implementación y el monitoreo de estos principios y de estos instrumentos. Así como los ODS cuentan con indicadores para su monitoreo, la nueva agenda urbana también ha formulado un instrumento que desarrolló específicamente ONU Habitat para su seguimiento. Este instrumento se llama Urban Monitoring Framework o marco de monitoreo urbano global, que de pronto ustedes ya lo conocen y lo han escuchado, y se está centrando en diferentes compromisos transformadores y en herramientas para la implementación objetiva. En esto está centrando sus indicadores para monitoreo. Como parte de los compromisos transformadores tenemos la inclusión social y el fin de la pobreza, la prosperidad urbana sostenible e inclusiva y el acceso a oportunidades para todos, el desarrollo urbano ambientalmente sostenible y resiliente, y como parte de la implementación efectiva de las herramientas para la implementación efectiva tenemos la evaluación de las estructuras de gobernanza, de la planificación y gestión del desarrollo urbano y espacial y de otros medios de implementación que pueden existir para transformar la nueva agenda urbana en un catalizador de los ODS en el territorio. En conclusión, pues el marco de monitoreo urbano global cuenta con 77 indicadores que están considerando condiciones cuantitativas y cualitativas y que pues son directrices o son insumos para la formulación de instrumentos que ustedes deben conocer, como los informes nacionales voluntarios sobre la implementación de la nueva agenda urbana en los países, o los informes locales voluntarios que pues, se trata sobre la implementación de la nueva agenda urbana en las ciudades y que diferentes países y ciudades alrededor del mundo trabajan constantemente. El marco de monitoreo urbano global, en este sentido, como les comentaba, cuenta con 77 indicadores. Estos indicadores se están concentrando en 4 objetivos de ciudad y se distribuyen en 5 dominios, como lo que pueden ver en pantalla. Estos dominios son economía, sociedad, medio ambiente, gobernanza y cultura. Esta es la rueda de la prosperidad que presenta el marco de monitoreo urbano global y es una herramienta gráfica que permite identificar cuáles son las brechas que se están generando en las ciudades en cuanto al cumplimiento de la nueva agenda urbana, de acuerdo pues a vacíos que se pueden presentar en esta rueda cuando se cuentan con todos los resultados de los indicadores. Es muy importante pues esta breve introducción sobre los marcos de monitoreo global que existen, sobre estos marcos de desarrollo global, ya que la metodología del grado de urbanización o de URBA se ha creado pues inicialmente como una metodología para la estandarización de qué son zonas urbanas y qué son zonas rurales de cara a la medición de estos indicadores, ¿no? Entonces, la metodología de URBA o del grado de urbanización surge
surge porque pues a nivel global se identificaron diferentes variaciones en las definiciones nacionales de qué es una ciudad que dificultaban la comparación de los datos urbanos a nivel global y local. Inclusive en los países existen diferentes definiciones de qué es una ciudad o cómo se consideraba la ciudad, y esto implicaba pues diferencias en cómo se estaban presentando los informes sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre el cumplimiento de la nueva agenda urbana. Es por eso que en la Conferencia del Hábitat 3 en 2016, donde se formula la nueva agenda urbana, diferentes países pues manifiestan un compromiso voluntario para apoyar la armonización de estas definiciones y la presentación de informes de las agendas globales. De ahí también salen los informes nacionales y locales voluntarios que mencionábamos anteriormente. Desde el 2018 al 2019 se realizaron diferentes consultas con el liderazgo de ONU Habitat y de la Comisión Europea para evaluar la viabilidad de generar una metodología armonizada que permita el monitoreo de los ODS y de los principios de la nueva agenda urbana. Como resultado, pues los países que ustedes ven marcados en este gráfico participaron. Se contó con consultas de 85 países, 250 participantes con alta experticia pues en la materia. Y finalmente, de Gurba fue avalado como un método recomendado para la clasificación de zonas urbanas y rurales en la 51ª sesión de la Comisión Estadística de Naciones Unidas en marzo del 2020. A partir de eso, ONU Habitat y las organizaciones que ustedes ven aquí en su pantalla, la Comisión Europea, la FAO, la OCDE, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, pues han apoyado la implementación de un proyecto piloto para la transferencia de DEGURBA a las oficinas nacionales de estadísticas con el objetivo de que pueda ser recibida e implementada para la toma de decisiones en los países. Esta actividad la desarrollamos con el INEC Costa Rica en meses pasados, como les comentaba anteriormente, que fue parte de este ejercicio piloto. Muy brevemente, para que ustedes conozcan, el objetivo de este proyecto que pues, se encuentra ya finalizado era fortalecer precisamente la capacidad del Gobierno Nacional de Costa Rica para adoptar el enfoque de GURBA en sus estructuras de gestión de datos. Los resultados que se esperan pues, para Costa Rica y que también hemos evidenciado en otros países es mejorar la capacidad y apoyar directamente a las oficinas nacionales estadísticas para la aplicación de DEGURBA en el territorio y pues hacer un seguimiento a los sistemas de asentamientos humanos en su territorio. También desarrollar un diálogo entre las oficinas nacionales de estadísticas y otros actores del gobierno nacional y de los gobiernos locales para identificar cuál es esa metodología de clasificación de zonas urbanas y rurales que se necesita. Evidentemente, pues DEGURBA no es una imposición, es una herramienta que se proporciona a los gobiernos locales y a partir de la cual, y nacionales, perdón, y a partir de la cual, pues nuestra expectativa es que se pueda generar un diálogo y una armonización de esta metodología con las adaptaciones que los países necesitan y pues que en este caso Costa Rica necesita. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto por lo general? Pues principalmente el Sistema Nacional Estadístico, pero además pueden participar agencias responsables del desarrollo urbano, agencias cartográficas y otras entidades que son responsables de la delineación de los límites, del desarrollo urbano e inclusive autoridades locales, ¿no? Entonces, pues este proceso culminó en meses pasados, como les comentaba. De hecho, este proceso ha tenido diferentes fases de implementación. Tuvimos una primera fase del 2021 al 2023 que involucró los países que ustedes ven marcados en este mapa, los países de Latinoamérica, por ejemplo, que ya cuentan con la metodología de DEGURBA finalizado y disponible para la toma de decisiones, son Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. Y en una segunda fase, pues se sumó Costa Rica a este proceso, ¿no? Junto con Bolivia y Brasil en el caso de Latinoamérica.
Con esta breve introducción de la metodología vamos a pasar a qué es DEGURBA. DEGURBA es una definición basada en una red es una definición basada en la red de población que existe en el territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que está considerando cuántas personas están en el territorio y cuál es la densidad del uso del suelo de esa población en el territorio, con el objetivo de clasificar zonas urbanas y rurales, ¿no? Estas son las dos grandes categorías que tiene DEGURBA, y a partir de estas categorías se van a generar otras subcategorías. Este proceso se aplica en dos etapas que lo vamos a ver también más adelante a detalle. Primero es una clasificación de las celdas o primero es transformar el territorio en una cuadrícula, como lo vemos acá. Esto es una imagen de la densidad poblacional del territorio y posteriormente pues se trabaja en la definición de estas cuadrículas en el grado de urbanización. Se clasifican estas celdas de acuerdo al grado de urbanización y finalmente pues este grado de urbanización se transfiere a las unidades político-administrativas o a los polígonos que ya existen en el territorio. También el grado de urbanización permite pues adaptar estos polígonos para reflejar la realidad del uso del suelo y de la localización de población en el territorio. En este sentido, pues la clasificación se realiza entre zonas urbanas, que son las que vemos aquí en color rojo, zonas periurbanas, que son parte de la zona urbana también, y zonas rurales, que son las que vemos en color verde en la imagen. Es preciso también mencionarles cuáles son las ventajas de la utilización del grado de urbanización o de urba. Número uno, pues parte de una cuadrícula de población para reducir el sesgo que puede generar las diferentes formas y tamaño de las unidades espaciales en el territorio. Aquí lo podemos ver claramente en estos dos círculos, como una unidad político-administrativa puede estar considerando una densidad generalizada para el territorio cuando se analiza el territorio en una cuadrícula. Se evidencian que existen diferencias y que de pronto hay una clasificación equivocada de la densidad de ocupación de un territorio, de la existencia de una aglomeración urbana. Lo segundo es que están midiendo los grupos de población directamente en el territorio. Esto se hace a través de la toma de puntos de población en la desagregación más pequeña disponible. Esta población puede estar en puntos, puede estar en polígonos, puede estar en una grilla que el país ya esté utilizando. Y esto se diferencia de hacerlo mediante otro sistema u otra metodología a través de la creación de grupos de población, no de considerar inclusive la población de unidades político-administrativas sin una desagregación más pequeña del territorio. La siguiente ventaja es que utiliza los mismos umbrales de tamaño de la población y de la densidad de esa población en el territorio a nivel global. Esto pues con el objetivo de estandarizar cómo se está realizando esa clasificación, considerando que inclusive a nivel nacional los umbrales podrían variar significativamente sin la metodología de DEGURBA. Por otro lado, está captando el continuo urbano-rural de una manera armonizada. La metodología de DEGURBA se puede monitorear a nivel nacional sin ningún problema. Nos permite definir áreas para monitorear el acceso a los servicios, lo contrario que definir los servicios para monitorear pues, el acceso de estas áreas, ¿no? Lo cual es fundamental para la toma de decisiones en las ciudades, de acuerdo a la localización de la población y a la concentración de esa población. Además de eso, pues propone un enfoque accesible para las oficinas nacionales estadísticas, tiene bajos recursos para su implementación, todo el software que se presenta es de código abierto y permite que las personas que implementen los ejercicios de DEGURBA pues no tengan que tener una especialización muy precisa, sino que ya existen herramientas que permiten su fácil replicación en los territorios. Gracias a los resultados de DEGURBA se evidencia que a nivel global, por ejemplo, el 75% de la población se está concentrando en ciudades. Esto tiene implicaciones para el monitoreo de los ODS, para las narrativas sobre la urbanización y para las políticas de desarrollo. Contrario a lo que se estimaba anteriormente, como se puede ver aquí, las líneas amarillas tenían
el umbral que se utiliza normalmente para la medición de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si nos vamos a Centroamérica, se podía evidenciar que el 70% del territorio se clasificaba como una zona urbanizada, cuando realmente la zona que corresponde a las ciudades se puede observar aquí que está alrededor del 50% y que tenemos un alto componente de zonas periurbanas que están complementando esas zonas urbanas, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los ejemplos de lo que nos permite conocer la metodología de Urba. Ahora vamos a ver brevemente el flujo de trabajo de Urba. Es preciso mencionarles que esta es una presentación simplificada de la metodología. La metodología muy a detalle la revisamos durante toda una semana con el equipo del INEC Costa Rica, así que pues esperamos que puedan consultarle también al equipo receptor de la metodología y que si tienen alguna consulta en particular puedan extenderla al equipo de ONU Habitat y de la Comisión Estadística Europea que estuvo a cargo de la implementación de ese taller, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el flujo de trabajo de Urba. Tenemos tres pasos principales que se desarrollan. El primer paso es el desglose de la población en cuadrículas. El segundo paso es sobre esa población que ya está clasificada en cuadrículas, determinar cuál es el nivel de urbanización de cada una de esas cuadrículas de acuerdo al modelo de Urba. Y la tercera, pues, es la aplicación del nivel de urbanización al nivel de las unidades político-administrativas locales. Para el primer paso, la primera actividad es recopilar datos de la población en la unidad más pequeña. Por ejemplo, en este caso se puede considerar el dato de manzanas que están en polígonos. También se puede considerar la población en puntos o en grillas, como les comentaba anteriormente. El segundo paso es tomar una capa acumulada extraída de imágenes satelitales y a partir de esta capa acumulada de imágenes satelitales obtener una capa de las edificaciones en el territorio y la densidad de las edificaciones en el territorio. Este en particular es un recurso que lo tiene disponible la Comisión Europea en su página web. Entonces, cuando se está trabajando en la implementación de Urba, si los países no tienen disponible esta información, pues lo único que tienen que hacer es descargarla del repositorio de datos que presenta la Comisión Europea para la aplicación de la metodología de Urba. En tercer lugar, se va a clasificar pues, el territorio en una grilla pues, de un tamaño igual. Se utilizan celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro o 1 kilómetro cuadrado y estas celdas van a ser nuestra unidad de análisis. Posteriormente, en cada una de estas cuadrículas se va a hacer un recuento de la población más la densidad que presentan las cuadrículas y esos grupos de cuadrículas que se están presentando. El segundo paso es la determinación del nivel de urbanización en cada una de esas cuadrículas. Como les comentaba anteriormente, existen tres tipos de clasificaciones basadas en la densidad de la población, en la población total, en las celdas o los grupos que se están considerando y en la densidad del área edificada, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan anteriormente, tomábamos como datos de partida la población del territorio en la unidad más pequeña y tomábamos una imagen satelital de la cual se extraía la densidad de edificaciones, ¿sí? Entonces, en esta cuadrícula, por ejemplo, que tenemos aquí como un ejemplo práctico, tenemos que, por ejemplo, en esta celda tenemos 1.500 personas, en la siguiente celda tenemos 2.000 personas, 500, 4.000, 350 y 1.250. La metodología de Urba no solamente está considerando cuántas personas existen en cada celda, además del área densificada, sino está considerando cuáles son esos grupos o clústeres que se están generando de estas celdas, ¿sí? Entonces, al momento de generar una clasificación, está considerando las celdas que se encuentran en torno a grandes aglomeraciones de población y está compartiendo la clasificación de esas celdas con aquellas que tienen contacto directo con la misma, ¿no? Es por eso que cuando vamos a ver la clasificación de este ejemplo, vamos a observar que todo este grupo de celdas está clasificado como una zona urbana,
a pesar de que tenemos celdas con un bajo nivel de población pues en las mismas, ¿no? Mientras lo mismo va a pasar acá cuando estamos hablando de una zona periurbana, a pesar de que tenemos una celda con 2.100 personas, considerando que las otras dos celdas tienen baja densidad, se va a clasificar de acuerdo a la densidad que nos presenta el clúster aquí, ¿no? Como les comentaba anteriormente, pues la clasificación se desarrolla de acuerdo a la densidad de la población en el territorio expresada en kilómetros cuadrados y a el número de población que existe en un clúster específico, ¿no? Entonces, para zonas urbanas o centros urbanos se está considerando una población de más de 50.000 habitantes con una densidad de más de 1.500 personas por kilómetro cuadrado, y esto varía en función de las siguientes categorías que se están considerando. Para una zona urbana densa se considera una población entre 50.000 y 5.000 personas con una densidad que puede estar variando entre 1.500 a 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Menos que eso ya se considera una clasificación rural entre 5.000 y 500 personas con una densidad que puede ir de 1.500 a 300 personas por kilómetro cuadrado, y pues se considera ya de baja densidad cuando tenemos una población, una densidad poblacional entre 350 habitantes por kilómetro cuadrado, y no tenemos pues tenemos un número menor de población de 500 personas en ese grupo de celdas que estamos considerando, ¿sí? Los niveles de clasificación tienen dos desagregaciones. Primero tenemos el nivel de ciudad, que a lo largo de la presentación lo van a ver marcado como color rojo y que veíamos aquí en la diapositiva anterior, cuáles son los límites para la consideración de la clasificación en color rojo. En las zonas rojas que se clasifican como urban clusters o como clusters urbanos, y las zonas amarillas que se encuentran clasificadas como zonas periurbanas, se pueden considerar como zonas urbanas, ¿sí? Mientras que las zonas verdes se clasifican como zonas rurales. En un segundo nivel de clasificación, las zonas periurbanas y las zonas rurales también se desagregan para conocer cuáles son, por ejemplo, las zonas de ciudades densas o semidensas, cuáles son las zonas urbanas o periurbanas que se marcan aquí en color amarillo, y las zonas rurales se clasifican entre aldeas, zonas rurales dispersas y zonas que se encuentran deshabitadas mayoritariamente. En este sentido, pues cuando se compara los resultados de DEGURBA con los resultados, con las divisiones político-administrativas, se puede, por ejemplo, distinguir, aquí los bordes en color morado son los límites político-administrativos y lo que está marcado en color naranja son los resultados de DEGURBA. Por ejemplo, se puede en este caso considerar que se está concentrando la población de esta zona periurbana en un pequeño cuadrante del territorio, y a pesar de eso, pues todo el límite político-administrativo, esta unidad político-administrativa se clasifica como zona periurbana, ¿no? Por este lado también podemos observar que a pesar de que existe una concentración, todo se está clasificando como una zona rural, ¿no? Y el siguiente paso de DEGURBA es justamente eso, transferir la información de estos rasters que se están generando a partir de la medición de la metodología a polígonos que sirvan a los tomadores de decisiones para pues, el desarrollo de políticas, de planes y proyectos en el territorio. Vale la pena mencionar que también la metodología de DEGURBA podría permitir el ajuste de estos límites político-administrativos de cara pues a generar mayor eficiencia en los proyectos, en la toma de decisiones que se desarrolle por parte de las autoridades locales. En la misma línea, pues como les comentaba, se pasa de una imagen raster que genera la metodología de DEGURBA a un plano de polígonos con unidades territoriales que nos permite cruzar diferente información, que nos permite combinar esa información para diferentes propósitos también.
Y en cuanto al flujo de trabajo de la metodología de DEGURBA, pues como les comentaba, la Comisión Europea lidera la formulación y la implementación de la metodología de DEGURBA a nivel global, y a partir de eso la Comisión Europea ha generado diferentes herramientas que permiten el monitoreo de esta metodología en el territorio, ¿no? Entonces, a partir de los datos de entrada que veíamos, que es la información de la población en el territorio, utilizamos una herramienta de código abierto que está disponible para descargar en la página oficial de la metodología de DEGURBA para esa generación de la cuadrícula de la población en el territorio. A partir de eso, pues utilizamos una herramienta adicional para definir esa proyección de la población en el territorio. También pues utilizar la capa de datos que ya viene generada desde la Comisión Europea, en donde se está considerando la densidad de edificaciones en el territorio. Con toda esta información se utiliza la herramienta DUG para la clasificación de las celdas del territorio con los criterios que les comenté anteriormente, entre zonas urbanas, periurbanas y rurales. Y finalmente se puede utilizar la herramienta de TUC para transferir esta información de raster en sus diferentes niveles, en el primer nivel y en el segundo nivel, a las unidades político-administrativas en el territorio para clasificarlas. Algunos resultados clave de la implementación del proyecto en los países seleccionados, entre ellos Costa Rica, ¿no? Es primero la mejor comprensión de la distribución de la población y del continuo urbano-rural. Por ejemplo, es el caso de Kenia, en donde se ha generado la cuadrícula nacional de la población, que muestra diferentes densidades y una diferente distribución de la población en muy alta densidad. Esto es una guía de 1 kilómetro por 1 kilómetro que permite alimentar el análisis de otras dinámicas urbanas en el territorio. Luego se cuenta con la información del segundo nivel de clasificación de DEGURBA, en donde se muestra un asentamiento nacional con un continuo urbano-rural que está presentando dónde están los grupos de las ciudades o dónde están los clústeres de las ciudades, dónde están los clústeres urbanos densos más semidensos que se pueden considerar como pueblos, que a su vez también están próximos a aldeas y pues también en áreas rurales dispersas. Esto permite identificar pues un nivel de red de ciudades en el territorio, identificar cuáles de ellas son las principales para el desarrollo de proyectos detonadores de desarrollo territorial. Igualmente, pues permite realizar, si tomamos una porción del territorio de este análisis de red, permite realizar una comparación entre las áreas urbanas con un enfoque armonizado versus las definiciones nacionales. En este caso podemos evidenciar, por ejemplo, que el borde rojo corresponde al límite político administrativo de este gobierno local en particular, y que existe una pequeña proporción del territorio que está concentrando en la zona urbana, cuando la mayoría del territorio se puede clasificar como un clúster urbano o como una zona rural de baja densidad. En este sentido, pues también, como les comentaba inicialmente, la metodología de DEGURBA es fundamental para el monitoreo de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible o del marco de monitoreo urbano mundial para la medición de la nueva agenda urbana. En este caso tenemos como ejemplo la medición del ODS 11.7.1, que corresponde al promedio del área construida de las ciudades de espacio público abierto para el disfrute de todos. En este caso se estaba considerando previamente el límite político-administrativo de la ciudad, que está delineado en color morado, mientras que la clasificación de DEGURBA nos está dando este límite en color rojo, ¿no? La diferencia en la superficie pues es clara, como ustedes pueden observar, y al momento de hacer la comparación de cuál es ese porcentaje pues de territorio que presenta espacios públicos abiertos, va a haber una diferencia significativa entre considerar la clasificación de DEGURBA y considerar el límite político-administrativo actual, ¿no? Entonces lo pueden ver aquí en los datos.
cuando se está utilizando los diferentes límites, existe una variación significativa en esos datos que se están reportando sobre la implementación de los ODS y podría dar una imagen inadecuada pues, de cuál es el avance de las ciudades y los países en la materia. Lo comentaba ya anteriormente, también de Urba permite identificar los límites urbanos en zonas donde no existan límites urbanos oficiales o no sean claros en el territorio, ¿no? A partir de los rastros que se generan en de Urba se pueden definir estos polígonos para clasificar de mejor manera e incluir las zonas urbanas y periurbanas para la toma de decisiones nuevamente. Igualmente, pues el uso de la metodología de Urba permite generar informes mejorados sobre los patrones urbanos basados en más clasificaciones. Esto que quiere decir que podemos medir el desempeño de las ciudades o de los asentamientos en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas periurbanas. La información se presenta en alta resolución y puede influir significativamente en la elaboración de las políticas, en las estrategias para las ciudades, en especial para aquellas ciudades que tengan menor capacidad institucional o menor capacidad técnica, pero también pues pueden apoyar a grandes metrópolis que se encuentren en los países. En el mismo sentido, pues fortalece la desagregación de datos, el uso de la metodología de Urba, se pueden analizar diferentes aspectos, como por ejemplo la proporción de la población en zonas urbanas y rurales, la distribución de la población en estos territorios o, por ejemplo, la calidad de la vivienda en los diferentes territorios, ¿no? Entonces se puede evidenciar que en zonas urbanas o rurales van a haber diferentes condiciones de habitabilidad, lo que también implica diferente toma de decisiones para responder a las condiciones en cada uno de los territorios. Igualmente, pues facilita la comprensión de la dinámica urbana basada en cuadrículas gracias al uso de la metodología de Urba. Esto permite identificar de una manera más sencilla cuál es la distribución de la población frente a o versus medidas de densidades convencionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos evidenciando un cuadrante del territorio que se está tomando, se está utilizando la clasificación de Urba y en función de esto se está considerando las zonas de proximidad a través del uso de buffers a diferentes elementos de los bienes comunes de la ciudad. No pueden ser espacios públicos, puede ser transporte público, el uso de Urba y el uso de las cuadrículas mejoran la resolución de los datos demográficos al tiempo que mantienen la privacidad de los datos, facilitan compartir esos datos y permiten identificar cuáles son ese acceso a los bienes comunes que debería presentarse en las ciudades para el disfrute de todos. Finalmente, de cara a la metodología de Urba, se evidencia que los países que han implementado esta metodología cuentan con mayor disponibilidad de datos y tienen una mayor frecuencia de reportes sobre los indicadores de los ODS. Este, por ejemplo, es el caso de Chile y de Malawi, donde podemos ver que se han reportado datos del 2022, datos del 2023 y que pues las oficinas nacionales estadísticas refuerzan el trabajo que se está desarrollando en este sentido. Con esto llego al final de la presentación y pues quedo atento a cualquier consulta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Ana, por su elocuente presentación. Ha sido muy interesante. Tal como lo indicamos al inicio, este espacio es para que nos pregunten o que le pregunten a Ana. Pueden ir formulando sus preguntas ahí en el apartado previsto para esto, en el apartado de preguntas y respuestas, y ella está en total disposición de responderlas. No vi que hicieran durante su presentación. Ok, ahí tenemos una pregunta de Alexander.
Me parece que es más un comentario y muchas gracias, Alexander. Es un gusto tener la oportunidad de trabajar con equipos tan fuertes y competentes como el equipo del INEC de Costa Rica en la implementación de la metodología. Juan Eladio también tiene tiene ahí un comentario. A ver. Sí. En Costa Rica, ¿para cuándo estaría la clasificación por zona usando esta metodología? Muchas gracias, Juan Eladio. Pues le comento que la metodología ha sido transferida ya pues al equipo del INEC y en este momento pues entiendo que están en un proceso de desarrollo del ejercicio, ¿no? Tuvimos un taller hace unos meses en donde tomamos un ejemplo o unos resultados preliminares para la medición de algunos ODS en el territorio. Sin embargo, pues ya depende del INEC Costa Rica cuando esta información estará disponible al público y a otros actores. Uh-huh. Ana, ¿y cómo es la participación de los gobiernos locales en esta metodología? Los gobiernos locales no participan en la medición de DEGURBA directamente. Esto es un esfuerzo que se pretende realizar a través de las oficinas nacionales. Sin embargo, pues la información se genera para los gobiernos locales, ¿no? Yo entiendo que pues dentro de la misionalidad de las oficinas nacionales estadísticas está la generación de información para la toma de decisiones en el territorio y precisamente la metodología de DEGURBA tiene como objetivo facilitar esa toma de decisiones. A partir de la metodología de DEGURBA han habido, por ejemplo, la oficina de Bolivia en este momento se encuentra trabajando en la definición de una grilla poblacional para transferir la información del territorio a través de esta grilla, anonimizar esa información y compartirla a diferentes actores en el territorio para la toma de decisiones. Entonces, los usos que se pueden dar pues son diversos y el objetivo final es proveer insumos para la toma de decisiones a los gobiernos locales, que los gobiernos locales justamente pues tomen los resultados de DEGURBA, usen esta clasificación para la toma de decisiones. No es la misma la planificación urbana en un centro urbano que en una zona periurbana. Las necesidades van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a plantear una red de transporte público en una zona urbana, pues va a ser mucho más eficiente el uso de esa infraestructura que en una zona periurbana de baja densidad, o se pueden identificar inclusive cuáles son esos cuadrantes en el territorio que tendencialmente tienen más posibilidad de urbanizarse que otros territorios de cara a la planificación futura de las ciudades. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias. Tal vez ahora nos puedes profundizar un poquito más acerca de esos usos que mencionaste de manera general o que son muchos. Tenemos acá otra pregunta de Laura Sandí. Ella dice, esta metodología la han implementado en Costa Rica. ¿Y cuáles han sido los resultados o dónde se puede obtener? Pregunta. Yo esa pregunta creo que le corresponde más al Instituto Nacional de Estadística que a ONU Habitat, pero pues yo entiendo que se encuentran trabajando en eso. Sí, muy bien. Tal vez ahora le respondemos a Laura acerca de su consulta. Hay otra pregunta de Rebeca Cordero que dice, la aplicación de esta metodología permitirá conocer la clasificación por zona a nivel provincial, cantonal y distrital. Lo pregunta, ¿a cuál nivel de desagregación se puede llegar? Muchas gracias, Rebeca, por la pregunta. El nivel de desagregación es la grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuando analizamos la información en los rasters que genera la clasificación de DEGURBA directamente. En ese sentido, pues también esta información de los rastros, como les comentaba durante la presentación, se puede transferir a los polígonos de los límites político-administrativos, que pueden ser el límite provincial, el límite cantonal o el límite distrital, dependiendo de la escala
de esos polígonos en el territorio, ¿no? Entonces, cuando la herramienta transfiere esa información, está considerando pues cuál es la superficie predominante de esa característica en el territorio, si es urbano, si es rural, si es periurbano, y pues asocia esa característica al límite político-administrativo en el territorio. Entonces, luego esos resultados se pueden utilizar de diferentes maneras también para análisis adicionales que se desee realizar a nivel nacional, a nivel regional o a un nivel más local en el territorio. Sí. Tal vez, Ana, si nos ayudas un poquito con ejemplos de uso. Claro que sí. De hecho, la metodología de De Bourbo, muy curiosamente, inició su formulación como una metodología para la identificación de la gestión de riesgo y la respuesta frente a desastres, ¿no? Entonces, en zonas urbanas podemos identificar cuáles son aquellas zonas de riesgo e identificar cuál es esa clasificación de De Bourbo. Muchas veces, cuando tenemos asentamientos humanos o cuando tenemos una tendencia de crecimiento de las ciudades a cierta zona, pues los cuadrantes de lado que ya se encuentran urbanizados también se van a urbanizar. La identificación de zonas de riesgo lo que permite es implementar medidas de mitigación para el crecimiento urbano en esos territorios que no deberían tener urbanización, por ejemplo, ¿no? O lo que hablábamos anteriormente durante la presentación, la metodología de Degurba permite identificar dónde deberían estar los servicios en un territorio para hacer seguimiento a la dotación de sus servicios en lugar de tomar el área de influencia de los servicios y monitorear únicamente ese territorio, ¿no? Básicamente la metodología de Degurba lo que pretende darnos es información de entrada de la localización de la población, de esa concentración de la población en el territorio de cara a la toma de decisiones para poder satisfacer esas necesidades. Muy bien. Tenemos una pregunta de Diana Solano. Dice, tomando en consideración la experiencia de otros países que ya han implementado la metodología, ¿cuáles son los principales retos que han enfrentado? Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Desde mi punto de vista, uno de los principales retos suele ser la información de entrada. En el caso de Costa Rica no pasó, no fue un reto, pero muchas veces las oficinas nacionales estadísticas tienen la información de las ciudades y de las zonas rurales en diferentes formatos. Nos pasó en Perú, por ejemplo, en donde las ciudades teníamos polígonos, que eran precisamente las manzanas, la unidad más pequeña en la que la Oficina Nacional Estadística tenía la información, mientras que en las zonas rurales las teníamos a través de puntos que no tenían una asociación con la extensión de territorio que se estaba utilizando por esa población y que nos dificultaba esa clasificación, ¿no? Entonces creo que uno de los retos más grandes y de hecho pues casi el único requerimiento que los países tienen que tener para sumarse al proyecto de Degurba es contar con datos de entrada de la población que ayuden pues al monitoreo de la metodología, ¿no? Además que este tipo de datos usualmente suelen estar vinculados a censos y los censos tienen una periodicidad, como todos sabemos, de 10 años en la mayoría de los países. Muy bien, tenemos otra pregunta de la señora Pilar. Entendí que los umbrales son iguales en todo el mundo. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo se compartan la definición de ciudades con países tan heterogéneos? Muchas gracias, Pilar, por la consulta. Me parece muy interesante. Yo les mencioné en el inicio de la presentación que la metodología de Degurba se formuló a través de una serie de consultas que se realizaron en diferentes países. En total, 85 países, 250 personas expertas en la materia participaron en el ejercicio y permitieron llegar a esta definición de los umbrales que veíamos anteriormente. En efecto, los umbrales están estandarizados para todo el mundo, para pues tener una armonía en qué se entiende como una zona urbana, qué se entiende como una zona rural y periurbana de cara al monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, la metodología de Urba no es una camisa de fuerza o no pretende ser una camisa de fuerza para los países. Como les comentaba también, el objetivo es que si es necesario que los países adapten algo de la metodología para transformarlo
mecanismo de clasificación de zonas urbanas, periurbanas y rurales en su territorio, lo puede hacer sin problema, ¿no? Entonces, esto también es parte de esa metodología, proporcionarles una herramienta que permita ese tipo de adaptaciones en caso de que se requiera. Tenemos otra pregunta de Jonathan Castillo. ¿Cada cuánto tiempo se piensa realizar actualizaciones de esta nueva metodología? Muchas gracias, Jonathan. Esta pregunta es compleja de acuerdo a la disponibilidad de información que se pueda tener y a la capacidad de las oficinas nacionales de estadísticas. Entendemos que pues, los modelos pueden cambiar de las ciudades. Lo ideal podría ser hacerlo cada 5 años por lo menos o como mínimo cada 10 años cuando se cuente con información del censo, lo cual nos permita contrastar pues esos grados de urbanización que teníamos en un momento X en el territorio con la condición actual y evidenciar cómo las ciudades han crecido y si esas dinámicas de planificación urbana están obedeciendo también a ese crecimiento de las ciudades. Y yo no veo que haya más preguntas, Ana. Me parece que todas han quedado ya atendidas. Entonces, voy a pedirle a la señora Pilar Ramos que vaya cerrando este webinar. Muchísimas gracias, Doris. Bueno, nos quedó una preguntita de una compañera que nos hizo, pero que es más para el INEC, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero esa la estaremos remitiendo posteriormente de estas implicaciones. Y es que me valgo de esta pregunta precisamente porque con la exposición de Ana, la excelente exposición de Ana, me uno a esas felicitaciones. Nos señala, ¿verdad? Y con este esfuerzo que estamos haciendo institucional, nos señala grandes retos e implicaciones que tenemos para los diferentes aspectos, ¿verdad? Porque nosotros lo tenemos de base en todas nuestras mediciones, ¿verdad? Para las estimaciones de población y vivienda, por ejemplo, en las mismas, el indicador de razón para establecer factores de expansión en las encuestas por muestreo, y esa será la base precisamente para la toma de decisiones que señalaste, ¿verdad? La identificación de los servicios, identificar, por supuesto, que las áreas en las que hay riesgo de desastres y otros aspectos que sean altamente relevantes relacionados precisamente con esta continuidad de urbanidad, que es algo que nos parece altamente ventajoso. Hace muchos años nosotros dábamos nuestras estadísticas haciendo por lo menos 4 niveles de grados de urbanización y luego lo volvimos a agrupar en urbano rural y ahora volvimos a este continuo que sin duda representa ese reto que he señalado. Ha sido muy clara, te lo agradecemos muchísimo y sobre todo porque es de muy alta aplicación en nuestra institución, ya estamos implementando, pero luego tenemos que hacer esas valoraciones en términos, por ejemplo, incluso de la comparabilidad que hagamos en las estimaciones de los diferentes resultados, tanto de encuestas como de mismos censos. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todas las personas participantes por estar aquí a nosotros acompañándonos en este webinar. Ujú. Muy bien, tal y como lo indicaba doña Pilar, hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos mucho a Ana Bernal su presentación sobre este interesante tema. Dejamos la puerta abierta para seguirnos encontrando, aunque sea virtualmente. También le agradecemos mucho a la audiencia su presencia y les invitamos a participar del menú de webinares que tenemos preparado para toda esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial de la Estadística. Así que a todos y todas, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.